mis estimados, bueno, vamos entonces a continuar nuestro clase sobre evaluación neuropsicológica y ya hemos hecho ejercicios, hemos hablado como el contexto de la evaluación neuropsicológica, ahora vamos a ser más conceptuales, ¿sí? Y bueno, entonces a partir de ahora, entonces, por ejemplo, ¿qué es la evaluación neuropsicológica? Acá les dejo una pequeña definición extraída un poco de el libro de Ardila, pero también de lo que he ido construyendo a lo largo de mi vida profesional y académica, ¿no? Entonces, la evaluación es un procedimiento, un conjunto de procedimientos, ¿sí? Que en esencia son clínicos, quiere decir que son procesos que se llevan más o menos de forma individual con un paciente. No suceden solamente en un consultorio, pueden suceder en el consultorio y otros ámbitos, ¿sí? Es sistemático, dado que se tiende a realizar con rigurosidad y siguiendo una lógica casi que investigativa, casi que una lógica rigurosa de recolección de información, ¿sí? Tiene unas fases, que son unas fases que vamos a ir viendo, vamos a ir explorando, en el cual, pues, ¿cuál es el objetivo? Ya vamos a ver los múltiples objetivos, pero básicamente recabar información para comprender el funcionamiento de una persona y con ello permitir brindar herramientas a esa persona o a su familia o a los profesores o al contexto donde se desempeñe para mejorar su calidad de vida, para mejorar su adaptación, ¿sí? Bien, entonces, algunos objetivos que pueden tener la evaluación neuropsicológica. Por un lado, un objetivo puede ser crear un perfil cognitivo, ¿sí? Un perfil funcional. Entonces, yo debería evaluar diferentes áreas cognitivas con bases en mis teorías, en mis constructos. Entonces, por ejemplo, a nivel de memoria, atención, nocias, praxias, lenguaje, habilidades sociales, habilidades emocionales, funcionamiento ejecutivo, ¿sí? Y destacar en ese perfil, no suele destacar cuáles son las áreas deficitarias, áreas sobresalientes o áreas normales, ¿no? Otro objetivo de la evaluación neuropsicológica puede contribuir, ¿sí? Dentro de un equipo, dentro de un equipo de profesionales, puede contribuir al diagnóstico de una normalidad, de una alteración, de una falla cerebral, ¿sí? Entonces, entre el neurólogo, el psiquiatra, el neuropediatra, diferentes profesionales, ¿cierto? Observan que hay alteraciones, digamos, del neurodesarrollo o neurodegenerativas, ¿sí? Y para dar su diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, para dar su diagnóstico de trastorno del espectro autista, para dar su diagnóstico de trastorno del aprendizaje, pues necesitan evidencias. Y la evaluación neuropsicológica me permite recabar o proponer más evidencias para este tipo de alteraciones o para dar un diagnóstico de anormalidad cerebral interdisciplinario, ¿sí? Adicionalmente, permite explicar el funcionamiento de la persona y algo esencial, yo creo que hacia allá debería apuntar en gran medida la evaluación. La evaluación está en buena forma integrada y desde la entrevista inicial está integrada la rehabilitación. A pesar de que lo vamos a ver y se estudian como fases independientes, no son independientes. Desde el primer contacto que tienes con el paciente y con su familia, ya ellos están esperando que tú les ayudes a resolver problemas, ¿sí? Les ayudes a mejorar su calidad de vida. Entonces la evaluación también en esencia busca entender para dar soluciones, ¿sí? Entender para ayudar. ¿Ayudar en qué sentido? Brindar estrategias para mejorar la calidad de vida, ¿vale? Desde la evaluación también se comienza ya a planificar un programa de rehabilitación con base en lo que vas detectando y además tiene otros objetivos como de ayudar a la familia, ¿sí? En general, que es la que va sufriendo con todo esto. ¿Cómo se hace la evaluación neuropsicológica? Si estos son pasos dentro que más o menos son sistemáticos. Dentro de esta sistematicidad, ¿cómo se seguiría? Entonces,
Lo primero es realizar una entrevista inicial. Esto es básico y siempre se realiza, ¿no? Entonces, la entrevista inicial, que es donde ustedes en este curso deben hacer el ejercicio, el video, ¿sí? Entonces, por lo general, ¿qué ocurre dentro de la entrevista inicial? Pues tú indagas por unos motivos de consulta, por qué llegaron ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que está quejando esa persona o a su familia? ¿Sí? ¿Cuál es la disfunción? ¿Sí? O sea, ¿por qué están ahí? Ya sea que haya un problema o no haya un problema, ¿sí? Adicionalmente, entre la entrevista inicial se deben asegurar otros elementos. Ya vamos a ver un poco más con más detalle la entrevista inicial, ¿vale? Entonces, la entrevista inicial también implica generar un rapport, o sea, generar una relación clínica que facilite no solo la evaluación, sino más adelante la rehabilitación, donde la persona se sienta a gusto, donde haya confianza, ¿sí? Para poder recabar la información de la forma mucho más confiable para realizar tus inferencias. En la evaluación inicial debes también asegurar aspectos éticos como despejar expectativas, dudas, firmar documentos, consentimiento informado, asentimiento informado y explicar el procedimiento al cual la persona ingresa, siendo muy realista en términos de los alcances de la evaluación misma y cómo se va a hacer el proceso, ¿no? También explicar el tiempo que va a tomar la evaluación, las características que va a tener la evaluación en términos de número de sesiones, duración de las sesiones, tipo de experiencias que se pueden vivir, etcétera. ¿Sí? Esto es fundamental para que las personas acepten o planifiquen o participen de forma mucho más asertiva, entre comillas, en la evaluación. ¿Sí? Por ejemplo, si tú le dices, si explicarle a una mamá que va a tener que venir 4 o 5 veces al consultorio, eso le va a permitir a ella planificar tiempos de trabajo o los permisos. ¿Sí? Bueno. Eh, Luego de la entrevista inicial se pasa a una fase de recolección de información. Esto puede ir dentro de la entrevista inicial, dependiendo de la extensión de la entrevista inicial y de las condiciones. Pero entonces va a haber una fase de recolección de información de antecedentes, antecedentes médicos, familiares, terapéuticos, educativos. Sí, entonces tú debes recabar una gran cantidad de información que te permita tener un mejor panorama y despejar tus hipótesis explicativas sobre el funcionamiento, sobre la teología y un pronóstico sobre cómo qué puede pasar a futuro, ¿sí? Entonces, las fuentes de información acá son diversas. Puedes tener, pedirle a la familia que traiga historias clínicas, que traiga informes, que puedes pedirle o solicitarle. Pues uno es psicólogo limitado para hacer remisiones, dependiendo de la institución en la que trabajes. Entonces puedes solicitar o remitir para exámenes como electroencefalografía, imágenes cerebrales o medicina general o medicina más especializada, ¿sí? Información familiar, diarios. Entonces puedes enviar que hagan autoinformes, que hagan un ADGAR familiar, que cuenten sobre su historia, historia de los problemas, inicio de los problemas, hacer observaciones, hacer grabaciones. Bueno, acá la posibilidad de recolección de información es amplísima y variada, ¿no? Los métodos de recolección. O sea, yo creo que ya han visto clases de medición en psicología, entonces sobre cómo se hace una observación, que eso va más allá de este curso. Y también puedes usar información, por ejemplo, de ámbitos educativos o profesionales, o laborales, digo, ¿sí? Ocupacionales. Entonces, autoinformes, boletines, cuadernos, informes anecdóticos de los profesores o de la orientadora o de los terapeutas del colegio, enviar instrumentos, listas de chequeo a los profesores y demás, ¿vale? Entonces, adicionalmente, se suelen usar pruebas de tamizaje para despejar dudas hacia dónde
tengo que llevar la evaluación, ¿no? Entonces tú puedes tener el mini mental, que ya lo hemos hablado, la evaluación cognitiva de Montreal, que es muy sencilla, es muy similar al mini mental, o el NECO frontal screening, entonces diferentes pruebas de cribado, ¿sí? De screening, de tamizaje, para tratar de recolectar información rápida que te permita tomar decisiones posteriores, ¿sí? Todo esto suele hacerse en una o dos sesiones, ¿sí? Esto que estamos hablando acá. Dependiendo del contexto del sistema de salud, del acceso a la población, de los medios de transporte, sí, del acceso a la evaluación. Entonces, esto se hace en una o dos sesiones. Inmediatamente esto se hace, pasas a esta fase, que es la elección de las pruebas. Tú debes elegir qué tipo de pruebas neuropsicológicas vas a usar o no. También uno lo suele hacer en la primera o segunda sesión. ¿Listo? Entonces aquí en esto llevamos de una a dos sesiones, por mucho tres, pero no. O sea, por lo general esto tú lo haces en una sesión porque no hay mucho tiempo. La persona no puede volver, ¿sí? O, o dos sesiones. Y la información, y algunas de estas cosas pueden ser transversales. Por ejemplo, tú puedes a través de toda la evaluación seguir solicitando información médica, familiar, educativa, ¿sí? Recolectando antecedentes. Bueno, esto es lo que ustedes tienen que hacer en su video, en la tarea que tienen que hacer para entregar en el primer corte. Y es una entrevista inicial donde desarrollen los aspectos éticos y demás, eh, recolectar información, antecedentes. No necesariamente tienen que aplicar una prueba de tamizaje, si lo quieren hacer lo hacen, si no, no. Dado que tienen limitaciones de tiempo, y elegir qué pruebas van a usar y contarle a la persona qué pruebas van a usar y por qué las van a usar. ¿Sí? Esto va sin aplicar pruebas. De aquí en adelante, eso se hará más adelante. Bien, ¿qué sigue en la evaluación? Aplicación de pruebas. Esto puede tardar más o menos tarda 2 sesiones la aplicación de las pruebas. No hay que acelerarse, hay que elegir el día, la hora. O sea, hay que ser muy estratégicos en elegir el día, la hora en el que se van a aplicar las pruebas. ¿Sí? Porque hay efectos del ritmo circadiano, hay efectos de la carga laboral, hay efectos de la carga educativa, hay efectos del medio de transporte, hay efectos de la alimentación. Entonces, esto tú deberías ser estratégico para controlar que otras variables no afecten los resultados de las pruebas. Una vez han aplicado las pruebas, pasas a una fase de calificación, siguiendo los manuales, y elaboras un informe donde integras todo este universo de información. Esto es un universo de información enorme. Todo esto lo vas a integrar en un informe, ¿sí? Y en este camino, porque yo lo pongo acá al final, pero en realidad esto es transversal. La interpretación y la explicación, ¿sí? O sea, tú en esto vas interpretando y explicando, tú vas en cada momento teniendo hipótesis diagnósticas, hipótesis explicativas y interpretaciones, ¿no? Entonces, que con cada fase vas despejando dudas hasta que aquí ya tienes una idea mucho más clara, más sustentada y con más evidencias de por qué la persona funciona como funciona. Y haces un plan de intervención. En la medida en que vas ejecutando la intervención, puedes ir haciendo bucles de reverberantes, ¿no? Donde dices, no, me faltó esto, entonces vuelves a aplicar pruebas para ver el avance, para ver el cambio, ¿sí? Este es como el panorama básico de lo que se debe hacer en una evaluación neuropsicológica. Entonces, para hacerlo, deben haber ciertas habilidades. Ya vamos a volver sobre esto, porque quiero, por lo menos, hablar de lo que es la evaluación inicial. ¿Qué es la entrevista inicial? ¿Qué compone la entrevista inicial? Ya para ir cerrando el día de hoy. Entonces, cuando se hace una entrevista inicial, se deben manejar bueno, ya la próxima clase les voy a contar las habilidades del psicólogo y vamos a ver las características de las pruebas. Por ahora, esto es porque ustedes tienen que comenzar a planificar su entrevista inicial. Entonces, deben haber habilidades y aspectos relacionales
actitudinales que incluyen lo profesional y lo ético. Acá se incluye lo profesional y lo ético, ¿no? Entonces, usar un lenguaje ameno, amable, comprensible y acorde al nivel educativo, cultural de la persona. ¿Sí? No hablarle tampoco como niños, y es, sí, o sea, como que tuviera una discapacidad. Entonces, debe ser un lenguaje respetuoso, ¿sí? Y que ajustado al contexto y a las personas. Si son niños, hay que hablar, muchas veces hay que también ajustarse para facilitar el rapport. Hay que ser empático en la entrevista inicial, necesariamente. Las personas, la mayoría de las personas que llegan a una sesión de evaluación clínica es porque tienen un problema, la mayoría. Casi nadie llega por gusto. Entonces, hey, pregúntale por el problema, sé empático por el problema. Con seguridad hay algo que le está causando dolor o sufrimiento, que le está reduciendo su calidad de vida. Entonces, no seas afanado, es como el novio que va de una vez al grano o la novia que, no, eso no es bueno, ¿no? Hay que hacer antesala, hay que preparar la situación y esto hay que prepararlo con palabras cordiales, mirando a los ojos, sonriendo. O pues, si la persona está llorando, pues no te pongas a reír, ¿sí? O sea, ser simpático y empático y entender el problema del otro, ponerse en los zapatos del otro, entender su contexto, cómo ese problema está afectando su vida. ¿Sí? Y esto en muchas ocasiones no todo el mundo lo logra, ¿no? No todo el mundo logra sentir el dolor ajeno. Y si no logras sentir el dolor ajeno o la angustia ajena, estás en el lugar equivocado. Hay otros aspectos de la psicología o del mundo profesional al cual te puedes dedicar. Esto casi es muy directo porque muchísimos neuropsicólogos con los que uno habla o informes que uno ve tan pronto tú ves el informe, dice, esta persona es una miércoles, ¿sí? O sea, no, o sea, fue simplemente a aplicar las pruebas y nunca sintió lo que el paciente o su familia estaba sintiendo. Sí, eso se ve en un informe, eso se ve en la interacción. Bien, ¿qué más debes hacer? Debes agudizar tu sentido, entre comillas, clínico, observacional. Esto lo da la experiencia también. Entonces, mire la apariencia, cómo está vestido, si está sucio, si no está sucio, si la ropa está organizada, ¿sí? Qué habilidades sociales tiene, si establece contacto visual, si no establece contacto visual, ¿sí? El nivel de funcionalidad. Muchachos, yo quiero terminar esto de entrevista inicial, ya quedan 5 minutos, entonces 4 minutos. Si me alargo, las personas que tengan que irse ya se pueden ir y después ven el video que yo subo, ¿listo? Pero este video va a ir hasta que acabe la entrevista inicial, ¿vale? Para que no digan que me tomo más tiempo en la clase. Entonces, la clase, los que se tengan que ir ya, se pueden ir ya. Pero esto no lo voy a repetir después, simplemente lo voy a dejar grabado. Hoy mismo subo el video a YouTube para que las demás personas puedan revisar. ¿Listo? Y los que se quieran quedar unos minutos al final para preguntas o algo, se quedan y ya. Pero los demás se pueden ir ya. Bien, continúo. Qué pena el paréntesis. Entonces, ¿qué debe revisar? La apariencia, las habilidades sociales del paciente y de su familia, de las personas que están ahí, debe ser perceptivo. Entonces, tengan eso en cuenta cuando vayan a hacer la actuación, ¿no? Entonces, que el paciente o su familia también debe actuar este tipo de cosas o deben representar este tipo de cosas. Debes observar el nivel de funcionalidad de la persona, o sea, antes de aplicar las pruebas, incluso tú ya estás viendo con o sea, con tan simple cosas como, hola, ¿cómo estás? ¿Qué día es hoy? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame del colegio, cuéntame del trabajo, cuéntame de, ¿sí? De cómo te fue en la mañana, cuéntame qué vas a hacer más tarde. Ese tipo de cosas tan cotidianas y sociales ya te están hablando de esto. Por favor, cierra la puerta. Hey, ¿me alcanzas ese lapicero? ¿Sí? Cosas tan sencillas ya te están hablando de esto. Y tú después lo describes clínicamente, ¿sí? O sea, así no lo reportes con un puntaje, lo puedes reportar en una descripción, las cosas importantes. Fíjate en las relaciones con familiares, los que van con los familiares, por ejemplo, los niños, las personas, los adultos mayores, ¿sí? Como, si están próximos, si no hay próximos, si hay buenos vínculos, si no hay buenos vínculos.
cómo está su afectividad, si lo ves ansioso, si lo ves triste, si lo ves que no tiene ganas de hacer nada, si lo ves muy activo, si lo ves muy pasivo, ¿sí? Poco movimiento, ese tipo de cosas también se observan en la entrevista inicial. Hey, hey, no muestres afán, no hay afán para aplicar las pruebas. O sea, no muestres el hambre, ¿no? Como dirían algunos. Algunos, desde la primera sesión, antes incluso de saludar, antes de mirarle a los ojos a las personas, ya le están poniendo pruebas. No, pues, y uno habla con las personas y dice, no, o sea, la experiencia de la evaluación fue muy mala. Yo hablo con pacientes, con familiares, y dicen, no, esto fue terrible. Yo llegué y la doctora ni me saludó y lo primero que me hizo fue botarme un cuestionario o botarme o ponerme o hacerme preguntas de memoria. Y entonces la persona ni se siente bien, se siente presionada, asustada y no quiere volver. Infórmese sobre el motivo de consulta. ¿Por qué estás acá? Eso es esencial en la entrevista inicial. Saber por qué las personas están ahí. Recolecta información sobre antecedentes. Por lo general, también desde la entrevista inicial, tú recolectas información sobre los antecedentes. ¿Hace cuánto está comenzando el problema que lo aqueja? ¿Cuándo se dio cuenta? ¿Sí? ¿Cómo esto ha ido cambiando? Desde ese primer momento, bueno, cuénteme en su vida personal, en su casa, cuando sale con su pareja, cuando está con sus hijos, cuando está con sus compañeros, cuando está, ¿sí? ¿Cómo esto está afectando su vida? Bueno, ¿qué pasó? Desde que, bueno, recolectar, tiene chequeos médicos, ya lo revisó un médico, le hizo examen de sangre, le ha hecho otro tipo de exámenes, necesita exámenes de niveles hormonales o algo así. Entonces, mira, yo creo que mientras yo te voy haciendo esta evaluación, necesitas, si eso no está, pedir una cita médica y dile al médico directamente ¿sí? que despeje estas dudas, que te haga que despeje si hay problemas de la tiroides, que despeje si hay problemas de hormona de crecimiento, que despeje si los niveles de glucosa están adecuados en diferentes momentos del día. Entonces, esto va a ser esencial, ¿no? Entonces, uno mismo le sugiere al paciente que le diga al médico o le manda por escrito al médico, mira, llévale esta notica al médico, ¿sí? O sea, somos profesionales y podemos hacer ese tipo de cosas. Claro, no darle la orden al médico, sino solicitarle de forma muy amable, mira, yo creo que este paciente con estos problemas, tal vez esta información sería buena. Antecedentes terapéuticos, ¿en qué otras ocasiones ha sido evaluado o intervenido por fonoaudiología, fisioterapia, terapia ocupacional, educación especial u otros? Antecedentes farmacológicos, qué fármacos toma o ha tomado, ¿sí? Ya sean lícitos o ilícitos, ¿no? Despejar dudas al paciente. Esto es esencial. No dejes que se vaya sin que despejes dudas. Muchas personas como que ven a los pacientes o sus familiares como fuentes de información, objetos, y los usan, literalmente los usan. Y ya, acabaron de aplicar todo y chao. No, la persona llegó con unas expectativas. Entonces, tómate al menos antes de que se acabe el tiempo, 5 minutos de decirle, oye, ¿cómo te sentiste? ¿Sí? ¿Tienes dudas? ¿Qué crees que vamos a hacer? ¿O qué viene más adelante? ¿Sí? Eh, ¿qué te preocupa? Ah, mira, te preocupa que esto pueda afectar esta semana el parcial que vas a tener, el examen que vas a tener, ¿sí? O la relación, o tu pareja. Mira, pues yo te sugiero que vayas haciendo este tipo de ejercicios mientras tanto. O no te preocupes, ¿sí? Entonces hay que darle desde el inicio herramientas y despejar dudas. Sí, mira, esto va a tardar 3 sesiones más, prepárate, ¿sí? No te preocupes por tales cosas, mejor. Entonces, hay que orientar a las personas. Esto es esencial, ¿no? Entonces, no dejen ir a las personas sin despejar sus dudas, sin satisfacer sus expectativas y sin dar orientaciones que le puedan servir hasta la próxima sesión. Y por último, tratar de no brindar falsas expectativas, ¿sí? Como, no, 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 esto usted acá le voy a arreglar su vida. Mira, yo creo que vamos a encontrar un problema de tal tipo. No te lo puedo anticipar todavía porque hay que aplicar otras pruebas, hay que hacer otras cosas, pero necesito que sea realista en estas cosas, ¿sí? Todo esto debe suceder en esos 20 minutos. Bueno, para el video, como ustedes van a cortar y editar, pues son 15 minutos, ¿no?
Creo que 10 a 15 minutos está la instrucción. Pero en general, esto debe tardar alrededor de 1 hora. ¿Sí? Dependiendo, bueno, y faltó acá lo ético, ¿no? Que hacerle firmar el consentimiento informado, el asentimiento, hacer un contrato de, hey, mira, yo me comprometo a ayudarte, si y tú te debes comprometer a ser honesto. No te preocupes, que eh, hay una confidencialidad, un principio de confidencialidad, nada de lo que salga, de lo que se diga acá, va a ser divulgado en ningún momento. Y adicionalmente, si yo detecto, observo que hay algo que puede hacerte daño o puede hacerle daño a otras personas, debo intervenir, ¿sí? O sea, si la persona te dice que va en la sesión inicial que tiene, que tan pronto salga de ahí se va a ir a suicidar, pues tú tienes que violar tú esa funcionalidad para protegerlo, ¿no? Porque si no lo proteges, tú mismo puedes perder tu licencia de psicólogo. O que va a salir a matar a la esposa, pues no, o sea, tienes que proteger a la esposa, ¿no? Entonces, hay unos principios mayores. Eso a grandes rasgos es una entrevista inicial. Bueno, vamos a ver quiénes están conectados todavía. Uy, veo una gran cantidad de personas. Muy bien, muchachos, qué pena con ustedes. Preguntas finales y para cerrar. Nicolás y Daniel. Tengo dos cuestiones. La primera, Diego, si por favor me puedes mandar ¿El el qué? estudio que te Ay, pedí. escríbeme al otro correo, escríbeme el correo de Gmail y te lo contesto de una, que es que se me olvida Listo. abrir el otro. Y la segunda, que en cierta manera creo que se respondió un poco al final, es si por ejemplo, o sea, ¿qué tanto puede uno ahondar en la sinceridad si eso puede tener unas repercusiones negativas en el paciente o en la familia, como por ejemplo causar de cierta manera una depresión o ahondar mucho más en el estrés? Como eso es parte del evaluador también, como medir hasta qué punto es sincero o es un Sí. requisito. No, tú tienes, hay herramientas, ¿no? O sea, esos son habilidades clínicas que tú vas desarrollando. Y si quieres lo charlamos un poco más en la otra clase. Son habilidades clínicas que tú vas desarrollando a lo largo de tu experiencia profesional, ¿no? Saber hasta qué punto una persona te está diciendo o no mentiras o está falseando las pruebas también, ¿sí? Pueden haber personas que quieran falsear cierta información. ¿Sí? Entonces tú, dentro de tu experiencia, vas a detectar, mire, esto no coincide con las otras fuentes de información o con lo que yo estoy observando. ¿Sí? Entonces puedes usar otras fuentes de información dependiendo de la edad, ¿sí? Y dependiendo del contexto en el que suceda la intervención, la evaluación. Si la persona te está contratando y tú ves que no es sincera, o tú éticamente puedes decir, mira, llegamos hasta acá. Yo no puedo continuar porque por esto y esta razón creo que no confío en lo que tú me estás diciendo. Y mejor busca a otra persona. Ya. Porque no lo puedes obligar tampoco a que te contacte con la mamá, el papá, ¿sí? O mira, yo quisiera cerciorarme de otra información. Por favor, en la próxima sesión quisiera que viniera tu mamá, tu papá, tu profe o este informe de la profesora, o, ¿sí? Para tomar, entonces ya tú después lo puedes confrontar, mira, esto no coincide, cuéntame qué está pasando, sí, porque también puede, o sea, las personas no mienten porque sí, también puede haber un motivo que, sí, tal vez esto va más allá de tu experticia o de tu deber como neuropsicólogo, tal vez es más algo que le compete a otro tipo de psicólogos. Entonces tú también puedes decir, mira, yo creo que acá hay un problema de temores, de ansiedad, con respecto a tu disfunción o al funcionamiento familiar que tú deberías solucionar antes de continuar con la evaluación neuropsicológica o deberías solucionar en la medida. Entonces yo te voy a pedir el favor de que consultes a otro psicólogo para abordar esos aspectos emocionales, comportamentales, personales, individuales. ¿Sí? Tú no eres el psicólogo para todo, tú eres el neuropsicólogo y tus objetivos son diferentes. Claro, lo que sí éticamente estás obligado es a abordarlo, o sea, como a buscarle una solución, como a, ¿sí? No puedes decirle simplemente chao. Entonces, no, yo creo esto, podemos tomar estas estrategias y lo conversan y lo consensuan. Ok, Claro, no hay una solución sí. única e ideal porque esto depende de cada caso y es donde tú también debes ajustar tus habilidades a lo que está pasando.
Ok, y en cuanto al diagnóstico propio, como si uno ve que de cierta manera puede generar repercusiones a largo plazo, también uno tiene que controlar el punto de sinceridad que da, como la gravedad del diagnóstico que tiene o la extensión Sí, problemática, ¿sí? sí, sí, claro, Ok, claro, 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 claro. Claro, ahí ya tú, es que hay tantos casos, tantos casos que se pueden presentar que es difícil preverlos todos, ¿cierto? Entonces, tú debes tener como ciertos principios. Uno de los principios mayores es el bienestar del paciente, ¿sí? Y qué tanto esas cosas pueden estar afectando el bienestar del paciente ahora o a futuro. Otros, el bienestar de otras personas, ¿sí? Y por último, como la fidelidad a tu rol profesional, ¿sí? Pero lo que te digo, pues, no se pueden generar como algoritmos tan universales porque esto aquí varía muchísimo en cada situación, ¿sí? listo, listo. Sí, muchas gracias. Incluso uno muchas veces tiene compañeros y les va contando, oye, me está pasando esto, ¿tú qué opinas? Y es importante tener redes de profesionales que le permitan a uno también apoyarse en otras personas para tomar decisiones, ¿sí? Bien. Daniel, ya vamos a terminar, muchachos. Daniel y Sara, y acabamos porque ya también me voy a desmayar. No, profe, una cortica, una rápida, sobre todo porque mencionaba que uno se da cuenta si la persona como que conectó con el paciente o era empática o no cuando uno le da el informe, ¿cierto? Como que uno veía y uno sabía pues qué tipo de persona era, por ejemplo, el evaluador. Y me causó un poco de duda porque, no Mm, sé, yo me imagino el informe como algo más, no sé, de interconsulta, algo un poco más técnico, más al detalle, que pueda ser interpretado como por más profesionales hay y no varios tipos tanto de como al informes. Hay varios tipos de informes. Está el informe neuropsicológico más grande, que es donde, que por lo general tiene más de 10 páginas, que es donde están los resultados de todas las pruebas y donde, no, tú definitivamente en el lenguaje que está usando el clínico, tú ya sabes, no tanto la empatía o algo así con el paciente, sino más o menos qué tipo de persona es la que está escribiendo, ¿sí? El tipo de adjetivos que usa, cómo los usa y en la forma como se está expresando, ¿sí? Es el informe grande, claro. Hay otros informes mucho más técnicos que van para personas específicas. Por ejemplo, tú puedes hacer un informe técnico educativo, donde exclusivamente hablas de los aspectos que tengan que ver con ámbito, con la enseñanza de aprendizaje, ¿sí? O puedes tener informes mucho más médicos, donde el lenguaje va más dirigido como a los médicos, ¿sí? Por lo general yo hago, entonces uno le pregunta a la persona, ¿qué tipo de informe necesitas? Dependiendo de dónde vienen, o laborales, ¿sí? Y en esa forma tú planificas. Si está remitido por el neurólogo, tú sabes que haces el informe grande, pero un médico neurólogo no tiene tiempo de leerse 20 páginas. Entonces tú le haces un pequeño resumen, como un resumen de historia clínica, mejor, muy técnico. ¿Sí? Pero lo que te digo es que en cualquiera de los casos, incluso en la forma como te refieres a las personas, en los adjetivos que usas, por más técnico que sea, tú puedes inferir algo, cosas de quién hizo el texto. ¿Sí? Ah, ok, ok, listo. ¿Sí? Eso me refería como a Pero qué sí, puede uno poner, no poner para pues no quedar mal, digamos, por ejemplo, pues no sé, con un médico, pero tampoco pues dar una mala impresión frente a otro profesional o frente al paciente. sí, 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 sí. No, yo creo que tiene mucho que ver con los objetivos, la forma de expresarse, pero básicamente eso se ve más en el informe grande, ¿sí? Ok, Y listo. entonces, por ejemplo, tú ves unos informes en los cuales la descripción son dos líneas, ¿sí? El paciente presenta graves fallos de memoria, punto. Y ya. Y al final el diagnóstico, o sea, de una forma súper impersonal. Tú ves otros informes. Se observa que Andrés, ¿sí? Ok, Tiene fallas de memoria, las cuales repercuten en tales actividades. ¿Sí? Al final se sugiere tal cosa, o al final en el diagnóstico. Se debe considerar que estas alteraciones, ¿sí? Entonces tú dices, ah, esta listo. persona le está dando otra dimensión a lo que está pasando. Listo. ¿Sí? Bien. Dale, Daniel. No sé si alguien. Pues terminamos entonces por acá, porque ya estamos todos cansados. Qué pena con ustedes, pero pues lo hago también como para fines académicos, ¿sí? O sea, la idea no es que todo. También la idea era hacer la actividad que hicimos para tener como un ejemplo. No sé si alguien tiene algún comentario de lo que pasó hoy o.
¿Cómo fue la clase de hoy o está todo bien? Entonces, Todo chao, bien, muchachos. profe. Listo, perfecto. Eso, tienen que retroalimentar, aunque no sé si voy por buen camino. Los dejo, chao. Ah, bueno, una cosa, ya les mando el correo. De 5 a 6 voy a estar acá haciendo asesoría sobre los proyectos para los que se puedan conectar. ¿Listo? Hoy. Listo, Diego, muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Se me Chao, profe. cuidan. Bonito día. Coman algo. Chao. Chao, profe, gracias.